Hermanos, saludos a cada uno de ustedes. Continuamos con la clase de homilética avanzada, clase 202. Hoy vamos a ver sobre cómo preparar sermones expositivos de textos proféticos. Así que vamos a orar para que sea Dios guiándonos también en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te adoramos y te alabamos, Señor, por habernos, Señor, dejado tu palabra que ha sido inspirada por tu Espíritu, y anhelamos en esta hora también que tu Santo Espíritu sea iluminando nuestra mente, dándonos entendimiento para poder entender tu palabra y poder aplicarla a nosotros. Y puedas seguir, Señor, trabajando en cada corazón nuestro, transformándonos cada día a la imagen de tu amado Hijo Jesús. Seas tú, Señor, formando el carácter de tu Hijo en nosotros. Señor, llénanos, Dios, de ti, llénanos de tu Santo Espíritu. Guíanos, Señor, ilumínanos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo preparar sermones expositivos de textos proféticos? Antes de comenzar con este estudio, permítame, hermanos, hacer dos preguntas y responderlas al mismo tiempo. ¿Quién es un profeta? ¿Qué es una profecía? Creo que vale la pena recordar esto. ¿Quién es un profeta? Un profeta es alguien que es enviado por Dios con una profecía, es decir, un mensaje de parte de Dios. Usted puede ver esto en Jeremías 1, del 4 al 10. Ahí nosotros vamos a encontrar que el profeta Jeremías, él da a entender que vino palabra de Jehová, a mí, dice él, y luego que el Señor es quien le envía. Y cuando vamos a Mateo 23:34, el Señor mismo dice que él envía como profetas a sus discípulos, a sus apóstoles. Así que vemos entonces que la clave para entender quién es un profeta es que es alguien que es enviado por el Señor. Ahora, ¿qué es una profecía? ¿O qué es profecía? Las profecías son declaraciones inspiradas del Espíritu Santo. Esas son las profecías. Ahora, nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba temporalmente en los profetas. En cambio, en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo permanece para siempre. Tal como el Señor Jesús dijo a sus discípulos en Juan 14, 16 al 17, que el Padre enviaría el otro Consolador para que esté, les dijo, con vosotros para siempre. Pero incluso en el Nuevo Pacto, los creyentes pueden, dependiendo de su respuesta a Dios, ser llenos del Espíritu Santo, la cual es un mandato, lo que Pablo escribe en Efesios 5:18. Así que como creyentes somos nosotros desafiados a ser llenos del Espíritu Santo, pero por otro lado también somos advertidos que tengamos cuidado de no entristecer al Espíritu Santo, tal como dice Efesios 4:30. Así que esto es importante que traigamos a nuestro corazón estas dos preguntas con sus respectivas respuestas. Ahora permítame ver tres cosas en este estudio. En primer lugar, vamos a hablar acerca de las directrices o pautas para interpretar textos proféticos. ¿Ok, hermanos? Entonces, yo voy a ver acá 8 directrices o pautas. Algunos estudiosos tratan de hacerlo un poco más, otros un poco menos, pero en fin, yo voy a tratar de hacer las 8 directrices o pautas para interpretar textos proféticos. ¿Ok, hermanos? Y esto en el ejemplo del próxima clase trataremos de aplicar cada pauta. Pero por ahora les voy a explicar cada una de estas pautas. ¿Ok? Una primera directriz o pauta para interpretar un texto profético es que hay que investigar el trasfondo histórico del libro, su fecha y su autor. ¿Okay? Esto es muy importante. Y cuando vamos a investigar el trasfondo del libro y su fecha autor, tenemos que hacer las siguientes preguntas. ¿A quién está dirigido el oráculo profético?
¿Hay un tema unificador en el libro? ¿Cuándo fueron proclamadas o escritas las profecías? ¿Quién es el autor? ¿Y qué sabemos de él? ¿Cómo habrían los oyentes originales entendido las profecías? Ahora, para esto se recomienda ir a las Biblias de estudios o comentarios bíblicos. ¿Ya? Eso es algo que debemos nosotros hacer. Aunque es muy útil valernos de muchas herramientas excelentes de estudio, la verdad, hermanos, es que siempre debemos recordar que solo el texto bíblico inspirado tiene autoridad divina. Entonces, otra herramienta, otra pauta o directriz, en segundo lugar, es que hay que prestar atención al contexto. Permitamos, hermanos, que las divisiones de párrafos y secciones de una Biblia moderna nos ayude a orientarnos. Cuando usted tiene a la mano una Biblia moderna, se va a dar cuenta de esto, ¿no? Ya están divididas por párrafos y secciones. Y cuando realizamos un estudio en profundidad de un pasaje, es recomendable comparar la segmentación que hacen del texto varias traducciones modernas. Si no están de acuerdo sobre la división del texto, nuestra tarea es investigar las razones de la discrepancia y sopesar los asuntos. Es eso lo que debemos hacer. Y una tercera directriz es que hay que esperar lenguaje figurado. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Bueno, la profecía es el lenguaje del juicio, la angustia, los deseos y la celebración. Como género emotivo está lleno de imágenes poéticas y expresiones exageradas. Ahora, muchos libros de profecía están escritos usando la métrica poética hebrea. Y cuando hablamos de la métrica poética hebrea, simplemente nos estamos refiriendo a lo que ya hemos visto en la poesía en nuestro estudio anterior, ¿no es cierto? Y lo puedo ver a través de un ejemplo. Por ejemplo, si usted va al Salmo número 25, este Salmo 25 tiene 22 versos. Y cuando hacemos un estudio, nos vamos a dar cuenta que en el idioma hebreo, este Salmo 25 forma un acróstico, donde cada verso comienza con la letra del alfabeto hebreo. ¿Recuerdan ustedes que cuando estudiamos el Salmo 119, cada estrofa o cada 8 versos había allí una letra del alfabeto hebreo? El alfabeto hebreo tiene 22 letras y ahí empezaba con la palabra Aleph, ¿recuerdan? Y terminaba con la palabra Tau. Entonces eso es la métrica, ¿no? Cuando hay algo que se respeta al momento de escribir las poesías o los poemas. ¿Está bien, hermanos? Eso es lo que debemos entender. Entonces, el uso que el profeta hace de la métrica poética es un indicio más que deberíamos esperar expresiones y simbolismos que son poéticos y figurados. Hermanos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cada vez que estudiemos el texto, lo que debemos buscar es la intención consciente del autor al momento que él estaba siendo inspirado y lo que realmente quería transmitir a sus oyentes. Si el autor tenía la intención de que su lenguaje se entendiera literalmente, pues entonces nuestra responsabilidad, nuestro deber es entender ese texto de manera literal. Pero si el autor tenía la intención de que los oyentes consideraran sus palabras en un sentido figurado, nuestra responsabilidad, nuestro deber, también es entenderlo en sentido figurado. Porque si no hacemos eso, hermanos, vamos a cometer errores en nuestra interpretación. Y eso ya indicaría de nuestra parte que no estamos siendo fieles al texto. Una cuarta directriz. Hay que distinguir la profecía condicional e incondicional. Las profecías pueden ser dadas de dos maneras. En primer lugar, profecía incondicional, es decir, como propósitos inalterables de Dios. ¿Recuerdan ustedes en Génesis 12 del 1 al 3?
Esta es una profecía incondicional. Vemos como Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, de la cultura Mesopotamia, en Asia Menor. Y el Señor lo llama y le dice que le va a bendecir a Abraham. ¿Ya? Solamente que Abraham tenía que dejar su tierra y su parentela, pero no vemos más ninguna condición. Simplemente el Señor le dice que va a bendecir a Abraham, que de él haría una nación grande y bendecería a las demás familias de la tierra. Y en Gálatas capítulo 3, 15 al 18, Pablo dice que a Abraham fueron hechas las promesas en su simiente, refiriéndose a Cristo. Así que esta profecía de Génesis 12, 1 al 3 fue incondicional. Pero por otro lado, también hay profecías condicionales, es decir, con promesas condicionales o advertencias. ¿Recuerdan ustedes la historia de Jonás? Jonás 3:4 nos hace ver que Nínive iba a ser destruida en 40 días si es que no se arrepentía. Pero como Nínive se arrepintió, vemos nosotros de que esa profecía condicional realmente no se cumplió, porque Nínive se arrepintieron, ¿verdad? Los 120,000 habitantes en Nínive se arrepintieron de su maldad y el Señor ya no cumplió de destruir a este pueblo. Ahora uno se pregunta, ¿y cómo nos podemos dar cuenta cuándo es condicional o cuándo es incondicional? Bueno, aquí hay una pequeña clave. Solo declaraciones adicionales en el contexto aclaran si la profecía es incondicional o condicional. Hay una muestra de esto en Jeremías 18, 7 al 10. Allí, por ejemplo, el Señor había dicho que si estos pueblos no se arrepentían, Él los iba a destruir. Y luego en el versículo 7 en adelante leemos, pero si estos pueblos se convierten en su maldad, yo me arrepentiré, dice el Señor, del mal que había pensado hacerles, etcétera, etcétera. Así que tenemos que leer todo el contexto inmediato del texto que estamos estudiando y nos daremos cuenta si esa profecía es condicional o incondicional. Una quinta pauta o directriz para interpretar un texto profético es que hay que procurar entender lo que el autor inspirado está tratando de transmitir a su audiencia original antes de intentar determinar las implicaciones para nosotros hoy. Hay que tener cuidado, hermanos, en distinguir las profecías de eventos específicos e irrepetibles de los patrones que están detrás del trato de Dios con la humanidad. Pues Dios no es un Dios caprichoso, por lo que las características mostradas por Él en los textos proféticos pueden vincularse a situaciones similares en la actualidad. Un ejemplo específico es la declaración profética repetida de la fidelidad de Dios a Israel. A pesar de que le abandonaron continuamente, vemos nosotros que el Señor realmente, Él siguió siendo fiel al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué situación similar podemos ver hoy día? La iglesia actual, la iglesia visible, no demuestra de manera consistente la verdad del Evangelio. Pero sabemos que Jesús ha prometido que edificará su iglesia y que nada puede detener su avance final y la consumación de su reino. Eso fue lo que dijo en Mateo 16, 18. ¿Ok? Una sexta pauta o directriz es que hay que determinar si las predicciones proféticas se han cumplido o no. Si hay un referente escatológico en el texto, puede ser difícil en algunos casos determinar el estado del cumplimiento. Cuando sea posible, dejemos que el Nuevo Testamento sea nuestro guía en el cumplimiento mesiánico y escatológico de las profecías del Antiguo Testamento. Hay que reconocer, hermanos, que a veces los autores del Nuevo Testamento nos informan de que las profecías del Antiguo Testamento
se cumplieron en forma inesperada, encontrando su máxima expresión en el Señor Jesús y en la iglesia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, 17 al 21, nosotros encontramos que Pedro, en su primer discurso, él dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel. El Espíritu Santo fue quien le guió a hacer esto a Pedro. Y también en Hechos capítulo 15, 16 al 18, recuerdan, en el concilio de Jerusalén, cuando Bernabé y Pablo, que habían estado llevando el Evangelio a los gentiles, y ellos vieron cómo Dios se manifestó a los gentiles. Bueno, había un grupo de judaizantes, de judíos que no le agradaba esto. Y entonces se convocó un concilio en Jerusalén. ¿Y qué pasó en ese concilio? Jacobo, bajo la inspiración de Dios, él les hizo recordar cómo Pedro antes les había contado cuando él fue a la casa de Cornelio y predicó el Evangelio, y cómo también el Espíritu Santo descendió sobre ellos, dando a entender sobre la visita de Dios a los gentiles. Así que ahí tenemos nosotros ciertos ejemplos que hay que determinar si las predicciones proféticas se han cumplido o no. En este caso, vemos que se estaba llevando a cabo, ¿verdad? Una séptima directriz. Hay que tomar nota del valor apologético de la profecía. En la primera predicación cristiana que se llevó a cabo después de Pentecostés por medio del apóstol Pedro, los apóstoles apelaron al cumplimiento de la profecía como señal de la provisión divina, de la aprobación divina del evangelio cristiano. Hechos 2, 17, 21. Hemos visto esto, como dijo que aquí se está cumpliendo lo dicho por el profeta Joel. Y por último, una octava directriz es que hay que entender la diferencia entre la profecía de la era del Antiguo Testamento y la de la era del Nuevo Testamento. Como los profetas hablaron a veces sobre aspectos o asuntos diarios, pocos espectaculares en la era del Antiguo Testamento, por ejemplo, asnos perdidos en 1 Samuel 9:20, la verdad es que hubo muchas profecías que nunca fueron escritas. Sin embargo, las que sí se escribieron y se han conservado se reconocen como escrituras inspiradas por Dios. Según de Timoteo 3:16 dice esto, y específicamente cuando Pablo escribe esta carta, se está refiriendo a las escrituras del Antiguo Testamento, a la Biblia hebrea. Análogamente, hermanos, los primeros escritos cristianos de los apóstoles y sus compañeros de ministerios son aceptados como singularmente inspirados y autoritativos, es decir, tienen que ser canónicas. Entonces, después de haber visto esto, creo que vale la pena aclarar algo acá. Como la profecía continuó durante y después de la escritura del Nuevo Testamento, e incluso hoy, necesitamos tener en cuenta que el don de la profecía cristiana actual es diferente de las profecías escritas que tenemos en la Biblia. Toda profecía posterior al Nuevo Testamento debe ser evaluada, hermanos, y ser filtrada por la Iglesia de acuerdo con las normas de las Escrituras, tal como nos dice 1 Corintios 14, 21. ¿Qué encontramos nosotros allí en 1 Corintios 14, 21? Que los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y también el apóstol Juan, en 1 de Juan 4:1, ¿qué es lo que dijo? No creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son o no son de Dios. Así que tenemos, hermanos, que evaluar, ¿ya? Tenemos que evaluar esto. Por otro lado, Pablo escribe, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:20 al 21. Entonces, habiendo terminado con estas 8 directrices, permítame ver ahora el segundo punto que quiero tratar en este estudio.
¿Cómo se interpreta la profecía tipológica? ¿Cómo? Bueno, permítame hacer la siguiente interrogante. ¿Qué es la tipología? Bueno, en algunas partes del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es citado de manera inesperada. Y quiero decirle, hermanos, que el año pasado llevé un curso con mi profesor que tengo, que siempre, bueno, que a veces suelo llevar cursos con él. Realmente ha sido un estudio de bastante ayuda para mí entender cómo el Señor Jesús y los apóstoles interpretaban el Antiguo Testamento. Porque si ustedes se dan cuenta, en casi todos los libros del Nuevo Testamento siempre están interpretando tanto el Señor Jesús como los apóstoles al Antiguo Testamento. Y eso, hermano, es todo un desafío para nosotros. Por ejemplo, en Mateo 2, 13 al 15, leemos lo siguiente. Después que partieron ellos, refiriéndose a los magos de Oriente, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo, y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Como pueden notar aquí en este pasaje, la última frase en este pasaje está en el libro de Oseas. Usted puede ir a una Biblia que tenga referencias bíblicas y le va a mandar de frente a Oseas 11.1. Tal vez muchos cristianos creen que si van a Oseas 11.1 se encontrarán con algo así como esto. Sucederá un día que enviaré mi Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, querrán matarle los gobernantes y él huirá a Egipto. Ah, pero yo voy a llamarlo desde Egipto para llevar a cabo mis propósitos. Pero cuando van y leen todo el capítulo 11 y los capítulos anteriores y los después del capítulo 11, se van a dar cuenta que no dice así. De hecho, en el contexto de Oseas, el pasaje va dirigido al Israel desobediente. Se refiere a Israel del norte. Oseas proclama que, así como Israel, el Hijo, pero el Hijo con H minúscula, el Hijo de Dios, que una vez vivió exiliado en la esclavitud de Egipto por 400 años, análogamente, en los días del profeta Oseas, la nación de Israel del norte viviría desterrada en Asiria por sus pecados. Sin embargo, en la misma manera en que Dios liberó a los israelitas de la esclavitud aparentemente interminable de Egipto, porque estuvieron más de 400 años, así también en los días de Oseas, Dios de nuevo lo librará del cautiverio en Asiria. ¿Ok? Así que Oseas 11, en realidad, Oseas 11 se refiere a la cautividad que iba a experimentar el pueblo de Israel del norte por su desobediencia, siendo cautiva por Asiria. Ahora, y uno se pregunta, ¿por qué cita Oseas 11.1 en Mateo 2.15? ¿Qué tiene que ver esto? Hermanos míos, Mateo no está citando al azar un texto del Antiguo Testamento. Mateo usa la huida a Egipto para introducir todo este conjunto de ideas acerca del Mesías, dando a entender como el segundo Mesías, el verdadero Israel y el verdadero Hijo de Dios. Por lo tanto, la cita de Oseas 11.1 es pertinente. La gran diferencia es que el verdadero Israel, que es Cristo, no fallará. En cambio, sí falló la nación de Israel. En resumidas palabras,
Mateo interpreta el texto de Oseas 11:1 a la luz de la historia de Israel en el Antiguo Testamento y las profecías del Mesías. Mateo hace esto porque él creía que la historia registraba una serie de correspondientes y sucesivos eventos salvíficos que se dirigían hacia una intervención divina culminante en Cristo Jesús. Si bien es cierto, las Escrituras tienen profecías predictivas que se cumplen única y exclusivamente en la persona de Cristo Jesús, tal como Génesis 3:15. Pero la verdad también, hermanos, es que hay una gran cantidad de profecías tipológicas. En este caso, debemos entender, siguiendo la mente judía del primer siglo, que muchos de los eventos relacionados con la nación de Israel se repiten en la historia del Mesías y encuentran en él su cumplimiento. En otras palabras, las intervenciones de Dios en el Antiguo Testamento servían como tipos, o sea, anticipaciones correspondientes. ¿Para qué? Para dar lugar al antitipo final, o sea, al cumplimiento. Por tanto, debido a que Dios es completamente soberano de la historia, lo digo con énfasis, hermanos, todos los acontecimientos, instrucciones, personas, oficios, fiestas y ceremonias salvíficos de la era del Antiguo Testamento servían para anticipar el acontecimiento final de la salvación, la persona salvadora final, la ceremonia salvadora final, etcétera, etcétera. Cuando hacemos esto, entonces se dice que este estilo de citar el Antiguo Testamento se conoce como interpretación tipológica. ¿Ok, hermanos? Y esto mayormente aparece en los libros de Mateo y en la epístola escrita a los hebreos, porque son escritos dirigidos a lectores judíos y ellos entendían muy bien lo que el autor inspirado prácticamente quería enseñarles. Y uno puede ver un tipo, por ejemplo, el arca de Noé es el tipo. ¿Quién es el antitipo? Cristo. Él es nuestra salvación. El Cordero Pascual en el Antiguo Testamento es un tipo. ¿Quién es el antitipo? El Señor Jesús. ¿Qué dijo Juan? En Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso dijo. Así que hemos visto entonces qué es la tipología. ¿Okay? En segundo lugar, vamos a ver nosotros los supuestos de la interpretación tipológica. Ahora, hermanos, para poder entender mejor el uso tipológico que los autores del Nuevo Testamento hacen del Antiguo Testamento, es muy importante hacer claras suposiciones que compartían los autores bíblicos y sus audiencias originales. Veamos brevemente una lista de suposiciones. En primer lugar, ¿qué tenemos allí? A ver. Ahí está. Ok. Tenemos a ver, espera un momentito, creo que me pasé acá. Ahí está. Los autores de las Escrituras tenían un concepto de solidaridad corporativa. ¿Okay? El comentarista Klein Snodgrass explica lo siguiente. La expresión solidaridad corporativa se refiere a la oscilación o la relación recíproca entre el individuo y la comunidad que existía en la mente semítica. El acto del individuo no es simplemente un acto individual, sino que afecta a la comunidad y viceversa. El individuo es con frecuencia representativo de la comunidad y viceversa. Acán pecó y toda la nación sufrió. Los cristianos, hermanos, no debemos rechazar el concepto de solidaridad corporativa, ya que es la base de nuestra salvación.
Como Pablo dijo, si uno murió, es decir, Cristo Jesús, si uno murió por todos, luego todos murieron. Segunda de Corintios 5:14. Así que esto es un supuesto que vemos aquí, donde los autores de las Escrituras tenían un concepto de solidaridad corporativa. En segundo lugar, los autores bíblicos suponen una continuidad en la relación de Dios con Israel, a fin de lo que los eventos anteriores prefiguren los posteriores. Podemos comparar, hermano, la visión de Israel de la historia con una escalera poco iluminada, ¿ya? A medida que nosotros vamos subiendo los escalones, esperamos que los escalones sigan un patrón reconocible y repetido. Y aunque es demasiado oscuro tal vez para ver con claridad, sabemos que nos estamos moviendo hacia la parte superior, a pesar de que no sabemos cuán cerca estamos hasta que realmente llegamos a la parte superior. Análogamente, hermanos, los judíos esperaban que las posteriores intervenciones divinas reflejaran las anteriores, sabiendo que al final el Mesías vendría como el principal culminante de la historia de salvación. En ese momento, los judíos esperaban mirar en retrospectiva, o sea, mirar hacia atrás, toda la historia de la salvación anterior y ver los patrones anticipatorios que llevaron al libertador, el Cristo. De hecho, hermanos, es exactamente el enfoque que los escritores del Nuevo Testamento siguen en sus citas tipológicas del Antiguo Testamento. Eso es. Porque, ¿qué hizo Mateo, por ejemplo? Mateo, él miró, estando en el siglo I, miró realmente el cumplimiento al darse cuenta que Jesús había venido de Egipto. Lo relaciona con Oseas 11:1. Pero no solamente Mateo. Juan, cuando vio al Señor Jesús, él lo pudo comparar con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo al relacionarlo con el Cordero Pascual. Así que ellos hacían una mirada retrospectiva, una mirada hacia atrás. En breves palabras, la interpretación tipológica es mirar hacia atrás para ver la prefiguración providencial de Dios. ¿Ok? En tercer lugar, los autores del Nuevo Testamento se vieron a sí mismos como viviendo en tiempos de cumplimiento escatológico. Siguiendo la analogía de las escaleras, los autores del Nuevo Testamento creían que estaban en la parte superior de las escaleras. Usted puede anotar acá en la diapositiva que he tratado de hacer una imagen ahí, ¿no? Entonces, si están en la parte superior de las escaleras, la culminación ya había llegado. Jesús el Mesías, el punto culminante de la salvación, había sido revelado. Es eso lo que ellos se situaban, en la parte superior de las escaleras. Ahí se colocaban los autores del Nuevo Testamento. Entonces, por tanto, no era solo hermenéuticamente apropiado, sino también interpretativamente obligado mirar hacia atrás a las intervenciones salvíficas previas de Dios y ver cómo este clima se había anticipado. Y en cuarto lugar, los autores del Nuevo Testamento creían que todas las escrituras eran sobre el Cristo. Usted puede ver esto en Lucas capítulo 24, 27, cuando el Señor Jesús les dijo, ¿no es cierto?, en camino a Maús, cuando se apareció después de su resurrección a los discípulos, se les dijo que toda la escritura hablaban del Cristo, de su persona. Y así también dice 2 Corintios 1:20, 1 Pedro 1:10-12. Entonces, la salvación había llegado y todas las promesas de Dios se cumplieron en Jesús. Y aquí en esta diapositiva coloco que los creyentes del Antiguo Testamento tenían que ver por la fe con sus ojos espirituales hacia el futuro a Cristo
Y recuerdan cómo el Señor Jesús habló de Abraham. Abraham se gozó en ver mis días, pero Abraham había vivido 2000 años antes de Cristo. Con los ojos de la fe pudo contemplar a Cristo, pudo mirar a Cristo. Y nosotros, los que somos creyentes, por la fe tenemos que ver el pasado, a Cristo. Nosotros ahora miramos 2000 años atrás, ¿verdad? Y poder ver por la fe a Cristo en la cruz muriendo por nuestros pecados. En quinto lugar, para los autores bíblicos, el concepto de cumplimiento era más amplio que nuestro uso normal de dicho término en el idioma castellano. Henry Birkler, este hermano, muestra el rango de significados para las palabras hebreas y griegas que en la palabra cumplir en versiones en castellano tiene las siguientes connotaciones. Esta palabra cumplir puede tener este significado: sacar todas las implicaciones de algo. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes en Mateo 5:17? En Mateo 5:17 el Señor dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Y cuando usted lee esta palabra cumplir, lo que sigue del resto del pasaje de Mateo 5, si lo observa del verso 18 al 48, hay muchas implicancias allí. En este caso, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, el divorcio, juramentos, etcétera, etcétera. Así que la palabra cumplir se usa en este sentido. Pero también para finalizar un tiempo fijo. Recuerdan en Marcos 1:15 las palabras del Señor Jesús cuando Él dijo en Marcos 1:15 que Él dijo que el tiempo se ha cumplido. Así que arrepentíos, ¿verdad? El tiempo se ha cumplido. También se usa esta palabra cumplir para satisfacer una petición o deseo. Un ejemplo de ello podemos ver en Esther 5:8, cuando la reina Esther sabemos que invita al rey Asuero y también a Amán para un banquete, para que ella allí pueda manifestar la trama que había hecho Amán de querer matar a los judíos, ¿no? Y entonces ella le dice, si le concede al rey, si le concede al rey que yo pueda hacer esta petición, y ella hace allí esa petición o deseo, ¿no es cierto? Ahí la palabra cumplir tiene que ver con satisfacer una petición o deseo. Pero también esta palabra cumplir tiene que ver con llevar a cabo lo que se promete, Levítico 22:21. Y también esta palabra cumplir tiene que ver con atenerse a obedecer un requisito. Gálatas 5:14, por ejemplo, allí vemos que el texto dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y finalmente, esta palabra cumplir tiene que hacer con corresponder frases, ilustraciones o eventos entre un periodo histórico y otro. Por ejemplo, Mateo 2:23. Leemos ahí que Jesús habitó en Nazaret para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Ahora, cuando nosotros comparamos este texto con Isaías 11:1, nos habla acerca del vástago de Isaí. Pero la palabra vástago aquí es un título para el Mesías. Y podemos tomar otro ejemplo, el caso de Jeremías 31:15. Y nosotros podemos comparar con Mateo 2:17 al 18. Vayan conmigo, por favor, a Jeremías 31:15. Miren, 31:15 de Jeremías. En 31:15 de Jeremías leemos lo siguiente: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser considerada cerca de sus hijos porque perecieron. Y cuando vamos nosotros a Mateo, el capítulo 2, 17, 18, ¿qué es lo que leemos en Mateo? A ver,
Mateo capítulo 2, versículos 17-18. Entonces se cumplió, dice, lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue raída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Entonces aquí, por ejemplo, se usa para corresponder frases, eventos, ilustraciones, etcétera, etcétera. ¿Ok, hermanos? Bien. Otras opciones para interpretar las profecías enigmáticas. En primer lugar, los autores del Nuevo Testamento citan a veces el Antiguo Testamento de manera retórica, no en el sentido de afirmar un cumplimiento profético. Por ejemplo, no está claro que al citar la frase de Números 16:5, donde vemos la rebelión de Coré, ¿cierto? En 2 Timoteo 2:19, dice, conoce el Señor a los que son suyos. Pablo tenga la intención de que sus lectores asuman el contexto de Número 16:5 para la comprensión de esa frase. Sabemos nosotros que en Número 16:5 los de Coré se habían revelado y el Señor había dicho a través de su siervo Moisés que a la mañana siguiente iba a haber una separación y ahí van a conocer quiénes son de ellos. Aquí como que vemos que los autores del Nuevo Testamento a veces citan el Antiguo Testamento de manera retórica, ¿no? En segundo lugar, a veces una sola profecía incluirá varios sucesos. La distancia cronológica entre múltiples sucesos no está a menudo clara en la predicción original. Un ejemplo de esto, la primera y segunda venida de nuestro Señor Jesús para salvar y juzgar aparecen mezcladas en Isaías 61, 1, 2. Cuando nosotros leemos Isaías 61, 1, 2, mire lo que dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Note bien que se habla de las buenas nuevas, de la salvación, pero al mismo tiempo de juzgar, ¿no es cierto? De venganza, de juzgar, en otras palabras. Ahora, pero ¿qué vemos aquí? Que solo con la revelación adicional sobre la primera venida de Cristo somos conscientes de la distancia en el tiempo que separará su venida para salvar y su venida para juzgar. Gracias a Dios que nos damos cuenta de esta separación a las palabras que el Señor Jesús dijo allí en la sinagoga en Nazaret, en Lucas 4, 18 al 19, cuando él abre el libro de Isaías y él comienza a decir esas palabras, ¿no es cierto? Que el Espíritu de Jehová, vamos a ver en Lucas, por favor, Lucas el capítulo 4, versículos 18, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Y el versículo 19 dice, a predicar el año agradable al Señor. Se da cuenta que aquí hace una separación. Solamente se habla de las buenas nuevas de salvación. No se habla de juzgar, no se habla de venganza. ¿En dónde lo encontramos eso? En Mateo 25, 31 al 46, cuando ya se habla de su segunda venida. ¿Ok, hermanos? Entonces, eso es lo que nosotros aquí encontramos cuando estudiamos la palabra del Señor. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que esta combinación de múltiples eventos en una profecía se llama escorzo profético. Este estilo de profecía ha sido comparada a una cadena de montañas, tal como ustedes pueden ver ahí la imagen, desde una persona que está observando una cierta distancia. Pareciera que esta persona solamente ve una sola montaña. Pero en la medida que se va acercando, esta persona no solamente va a ver la primera montaña, vemos que también podrá mirar otras montañas que se extienden a la distancia. Y así es.
en Isaías 61, 1 al 2, muchos solo pudieron ver una sola montaña, o sea, la venida de Cristo para salvar y juzgar al mismo tiempo. Pero cuando el Señor vino y clarificó con estos textos adicionales, ahora ellos empezaron a mirar dos montañas y nosotros empezamos a mirar también así. ¿Ok, hermanos? Y finalmente, para terminar, sé que ha sido un poco largo, hermanos, pero es importante poder tener todas estas directrices. Entonces vamos a ver, en tercer lugar, algunos intérpretes sostienen que la única manera de entender algunas citas del Nuevo Testamento que provienen del Antiguo Testamento es apelar al sensus plenio, frase latina que significa sentido pleno. Es decir, el Espíritu Santo reveló un significado oculto del que ningún autor humano era consciente hasta que el Espíritu Santo lo reveló. Termino diciendo esto. Nosotros trataremos de aplicar estas 8 pautas o 8 directrices que hemos visto usando un texto profético. En este caso, si Dios permite, en nuestro próximo estudio estudiaremos Isaías 7 del 10 al 20 y aplicaremos los 8 pautas que hemos visto para interpretar un texto profético. Que el Señor, hermano, les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias.